estamos con Alex Cuscano, invitado y experto en normas internacionales, asesor del MEF en asuntos de IFRS. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Giovanna. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar, Alex, sobre esta norma que recientemente se ha dado, y gracias por acompañarnos hoy. ¿Podrías comenzar explicándonos cuál es la motivación principal que existe detrás de la NIF 18? ¿Por qué se da la NIF 18? Sí, a ver, esta norma aborda requerimientos de lo que es la presentación y la revelación de los estados financieros. Es un resultado de varios años de trabajo del organismo regulador, el IASB, respecto al análisis que ha venido realizando en los últimos años de cómo los usuarios de la información financiera han ido percibiendo la forma, la estructura en que se muestran actualmente los estados financieros. Y es que esa es la labor que realiza también el organismo, ¿no? No se queda estático con alguna norma, algún requerimiento, pues porque estos responden a los avances de los mercados, a los avances de los negocios. Entonces, en este análisis identificó que hay muchas limitaciones en cuanto a la normativa vigente, ¿no? Por un lado, no había una estructura definida para mostrar los resultados operativos. Por otro lado, habían empresas que mostraban ciertas medidas de desempeño, o llamadas también ratios, que se calculaban con base a elementos que estaban en el estado de resultados, pero luego pues uno quería saber cómo calculaba y esa información no estaba. Uh-huh. Y también, por otro lado, pues no habían reglas claras de cómo mostrar ciertos resultados también, o en los estados financieros o en las notas, ¿no? Entonces, a raíz de estas problemáticas o a raíz de estas nuevas necesidades que tienen los usuarios, es que el organismo decide pues hacer un trabajo para modificar o reemplazar los requisitos actuales, ¿no? Cuando hicieron la introducción de esta norma de la NIF 18, hicieron la presentación de la NIF 18, nos indicaban que iba a mejorar la comunicación de desempeño, iba a ayudar a los empresarios a tomar decisiones mejor informados. Y bueno, obviamente, sabemos que esta norma, la NIF 18, reemplaza a la NIF número 1. ¿Podrías comentarnos cuáles son esos grandes cambios? Sí, en línea a esos problemas que se identificaron en todo este estudio que hizo el IASB, ¿no? Por ejemplo, se menciona dentro de las publicaciones que el IASB evaluó a 100 empresas y de estas más del 50% mostraba, por ejemplo, información relacionada a los resultados, pero bajo métricas distintas, ¿no? Y eso, obviamente, pues limitaba la comparabilidad. Recordemos que es una de las características principales de los estados financieros, ¿no? Entonces, los resultados o los cambios significativos que se han incluido en este nuevo estándar de la presentación de estados financieros son tres, ¿no? El primero de ellos habla sobre, mejorar la estructura del estado de resultados. Y cuando me refiero al estado de resultados, me refiero únicamente a al primer componente, ¿no? Recordemos que actualmente hablamos de un estado de resultados integrales, el componente de resultados y el componente de los otros resultados integrales. Uh-huh. Entonces, el primer cambio está enfocado al primer componente, el estado de resultados, donde se muestran ingresos y gastos, ¿no? Entonces, ahora lo que hace la NIF 18 es incorporar clasificaciones de los ingresos y gastos, ¿no? Es decir, alinearlos a la forma en la que se presentan actualmente los flujos de efectivo. Es decir, hay que mostrar ingresos y gastos por actividades de operación, ingresos y gastos por actividades de inversión, ingresos y gastos por actividades de financiamiento, ¿no? Ahora, no vamos a colocarle, dentro de los ejemplos ilustrativos que ya la NIF 18 prescribe, no se le pone un título de ingresos y gastos por actividades de operación, por actividades de inversión, por actividades de financiamiento, sino que esto ya se entendería que es explícito. No obstante, igual las empresas podrían incluirlo, porque mientras esto mejore la lectura, pues bienvenido, ¿no?
Además de esas 3 clasificaciones, incorpora también 2 subtotales importantes que antes no estaban establecidos en la norma, ¿no? Uno de ellos es el beneficio operativo y el otro es el beneficio o el resultado antes de financiamientos o impuesto a la renta, ¿no? Esto definitivamente que ocasionará que al ya establecer esas clasificaciones y establecer esos subtotales definidos, pues va a ayudar a la comparabilidad de las empresas, ¿no? Eso es como primer cambio. El segundo cambio está relacionado a esos indicadores, ¿no? Esas medidas de desempeño que las empresas actualmente incorporan también como parte de sus revelaciones. No es tan común, por ejemplo, acá en el mercado latinoamericano. Quizás las empresas que cotizan en bolsa, además de sus estados financieros con el dictamen del auditor, incorporan ciertos informes de gestión, por decirlo de alguna manera. Por ahí no va el requerimiento, sino va por aquellas empresas que actualmente dentro de sus estados financieros o dentro de sus notas a los estados financieros incorporan estas medidas de desempeño, o más conocidas como ratios, ¿no? Y hay ratios que se calculan tomando como base resultados, ¿no? O líneas del estado de resultados. Por ejemplo, el más conocido es el EBITDA ajustado. Ese es el término, porque hay 2 tipos de EBITDA, ¿no? El EBITDA, que de alguna manera ya tiene una forma de cálculo internacional, y tenemos el EBITDA ajustado, que lo ajusta una empresa de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a sus criterios, ¿de acuerdo? Entonces, ya esta información, algunas empresas vienen incorporando esos estados financieros o de sus notas. No obstante, no se comunica la forma en que estos son determinados, la forma en que estos son calculados, ¿no? Lo cual, pues, limita al usuario poder hacer esas conciliaciones, ¿no? Que muchas veces necesita para poder, por ejemplo, tener como base para hacer cálculos de valoraciones, ¿no? Entonces, el requerimiento ahora de la NIF 18 es, mira, si tienes un indicador, una medida de desempeño, un ratio, como quieras denominarlo, que se calcula utilizando una línea del estado de resultados, entonces ya es considerada una medida de desempeño de la administración, o MPM, ¿no? La cual vas a tener que seguir revelándola, no lo has estado haciendo, pero tienes que ahora añadir cómo lo has calculado, es decir, una conciliación. De tal manera que el usuario, el lector, va a poder ahora hacer su propio cálculo y sobre todo hacer referencia a esa cifra que está en el estado de resultados. Y el tercer cambio significativo es la agrupación o algunos requerimientos para que se agrupen cuentas de resultados. ¿Cuál era el problema? El problema era que la NIC 1, por ejemplo, en la actualidad no te establece criterios claros, ¿no? O requerimientos específicos para que puedas detallar, ¿no? Las cifras que están en el estado de resultados. Y eso ocasionaba que las empresas revelen información muy extensa o revelen información muy acotada, porque no estaba el criterio establecido. Entonces ahora la NIF 18, además de establecer esos requerimientos, trae consigo también muchas guías de aplicación, lo cual para el usuario, o mejor dicho, para el preparador de la información financiera, le va a ser más sencillo, ¿no? Determinar qué revelar respecto a las líneas del estado de resultado, ¿no? Hay requerimientos específicos, por ejemplo, de que hay algunas partidas de que tienes que agruparlas de una u otra manera. Y algo que bastante me llamó la atención son esos componentes o esas líneas denominadas otros, ¿no? Otros ingresos, otros gastos, ¿no? En la práctica, pues, resultaba ser esa línea mucho más alta que otra línea del estado de resultados. Y obviamente todo esto, pues, limitaba a que el usuario podría entender mejor los resultados o el desempeño de la entidad. Entonces ya la NIF 18, pues, cubre esas brechas respecto a qué tanta información y cómo se debe de expandir la información en notas a los estados financieros acerca de los resultados, ¿no? Claro, esa línea otros era
Bastante interesante, todos los contadores sabemos de esos otros. Alex, ¿y cómo crees tú que esto va a impactar en los departamentos de contabilidad de diferentes industrias? ¿Esta norma va a tener algún impacto en el desempeño o las operaciones diarias? Sí, yo creo que las nuevas normas que va emitiendo el IASB en la actualidad ya cobran más fuerza. Yo recuerdo hace unos años atrás, quizás unos 7, 10 años atrás, se hablaba de una nueva norma, pero no tenía ese impacto que se esperaba, ese impacto a nivel de conciencia, ¿no? En cambio ahora, por ejemplo, se publicó ya la semana pasada esta nueva NIF 18 y pues toda la población contable ha ido comentándola, ¿no? Y eso es positivo, porque si ya empezamos comentándola, pues oye, ya, ¿cómo la vamos ahora a aplicar en nuestras empresas, ¿no? Entonces, una brecha que cada vez venimos trabajando para cubrir es que las normas internacionales no solamente nos hablan sobre tratamientos contables, sino que también aborda una parte importante que es el producto final de la contabilidad, que son los estados financieros, ¿no? Entonces, a veces estamos bastante concentrados únicamente en cómo registrar la transacción, ¿no? Es decir, cómo reconocer la transacción en los activos, en los pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en nuestros libros y registros contables. Pero no le echamos las mismas ganas cuando estamos preparando el estado financiero, cuando estamos incorporando las notas a los estados financieros. Porque al final ese es el producto que van a utilizar los usuarios, porque los usuarios no te van a ver la contabilidad, los usuarios no te van a ver los registros contables. Entonces, cuando hablamos ya de esta nueva norma internacional que aborda, ¿no?, los requerimientos de presentación de los estados financieros, pues oye, estamos hablando pues de un cambio significativo, ¿no? Quizá los cambios que hemos mencionado se enfocan principalmente en el estado de resultados, pero viene a ser uno de los estados financieros primarios que más es utilizado por el mercado, ¿no? Mercado, inversores, reguladores, etcétera, para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahora que hay estos nuevos requerimientos, pues las empresas deben ir ya preparándose para adecuar sus sistemas de información, así sean manuales o así sean automatizados, para ir dando cumplimiento a cada requerimiento de lo que establece esta norma, ¿no? Y sobre todo nosotros también como contadores ir viendo los distintos ámbitos de aplicación, porque hablar de un estado de resultados de una empresa comercial será distinta al de una empresa industrial, será distinta al de una compañía de seguros, de un banco, etc. Entonces, esta norma, como decíamos, tiene muchas guías de aplicación, incluso ejemplos ilustrativos por tipos de sectores, ¿no? Entonces, eso hace que la norma, pues, tenga bastante peso y bastante impacto, ¿no? Y que sobre todo haya ido atendiendo necesidades de distintos sectores económicos, ¿no? Claro, Alex, ya que tratas este punto, ayer, tú sabes que enseñamos aquí en la universidad, tenemos estudiantes bastante inquietos de contabilidad y me dice, profesora, qué frustrante, esta norma va a entrar en vigencia en 2027. No creas que le digo, no creas que tengas mucho tiempo, no es así. Explícanos, por favor, cuál es el procedimiento que se sigue, porque algunos piensan que es demasiado tiempo y ven el 2027 como algo muy lejano. Entonces, ¿cuál es el proceso que sigue una norma para que entre en vigencia? Ya nos adelantaste algo sobre la implementación de los software y la contabilidad y hacer ciertos cambios a todas las herramientas que apoyan el manejo, la sistematización y también la emisión de los estados financieros. Pero, ¿nos podrías explicar, por favor, cuál es ese procedimiento? Sí, igual es importante añadir que, a ver, como ocurre en otras profesiones, siempre tenemos que estar atentos a esos cambios, ¿no? Y en el caso, pues, nuestro, que estamos relacionados al mundo empresarial, pues sabemos que los mercados, los negocios van cambiando, van evolucionando, ¿no? Y bajo esa misma temática es que también cambian las normas internacionales, ¿no? Y ojo que este cambio en presentación de estados financieros, si bien ha sido
denominado como uno de los cambios más importantes en lo que respecta a la reportería en los últimos 20 años, hay que recordar también que hace unos 14, 15 años también hemos vivido un cambio importante, ¿no? Recordemos que antes hablábamos de balance general, ¿no? Y que fue renombrado por el estado de situación financiera, ¿no? Antes era estado de ganancias y pérdidas, hoy estado de resultados integrales, y uno de esos componentes es el estado de resultados, que es lo mismo que el estado de ganancias y pérdidas. Entonces, ya un poquito el mercado ha ido viviendo ese tipo de cambios, ¿no? Pero definitivamente con esta NIF 18, pues ya no solamente es un cambio de nombrecito, sino que es una nueva estructura de cómo mostrar el desempeño y el rendimiento de las entidades. Entonces, cuando hablamos de la implementación de esta norma, hay que ser precisos de que no tengo que esperar al 31 de diciembre de 2027 para aplicar por primera vez esta norma. ¿Por qué? Porque yo sé y soy consciente que por el tema de oportunidad, hoy en día mostramos estados financieros con periodicidad mensual, ¿no? Entonces, al 31 de enero de 2027, yo ya tengo que mostrar información financiera intermedia, ya sea aplicando o la NIF 34 o ya sea aplicando las NIF completas, incluyendo la NIF 18. Y por eso es que otro de los, o mejor dicho, la NIF 34, que te habla de estados financieros intermedios a propósito de la NIF 18, también se ha modificado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya al 31 de enero de 2027 yo tengo que mostrar información de mis estados financieros bajo estos nuevos requerimientos, ¿no? Y como hablamos de la característica de comparabilidad, eso significa que tengo que comparar mi estado de situación financiera 31 de enero de 2027 versus el 31 de diciembre del 2026 bajo estos nuevos requerimientos. Y para el caso del estado de resultados, como hablamos de resultados, compararé 31 de enero de 2027 versus 31 de enero de 2026, ¿no? Entonces, si hacemos si entendemos esa dinámica, pues no es que tengo que esperar hasta el cierre del 2027 para ir preparando mis procesos para dar cumplimiento a estos requerimientos, ¿no? Esa metodología de mostrar periodos anteriores modificados, porque recuerda que el 31 de enero de 2027 lo tienes que comparar con el 31 de enero de 2026, pero el 31 de enero de 2026 tú estás pensando todavía en ninguno, no, ahora tienes que modificarlo, ¿no? Que esa es la forma en la que tienes que volver a presentar tus estados financieros de forma retroactiva, que va en línea a los requerimientos de la NIF 18, ¿no? Entonces, el tiempo puede parecer largo, pero en realidad en la práctica, con el día a día que tienen las organizaciones, pues se le añade este nuevo requerimiento y definitivamente que se hace corto, ¿no? Uh-huh. Ahora, también, mira, me hicieron una pregunta muy interesante y te la traslado. Me dicen, profesora, ¿y esta NIF 18 va a tener alguna incidencia o se va a vincular con la contabilidad de gestión, ya que va a incluir medidas de rendimiento de la gestión? Es una muy buena pregunta y yo estaría convencido de que sí, ¿no? La contabilidad de gestión o la información de gestión es una rama que no depende de una norma internacional, como sí lo es la contabilidad financiera. Eso quiere decir que mi información de gestión, pues yo la preparo de acuerdo quizá a criterios particulares de la empresa, o puedo utilizar buenas prácticas, ¿no? Podríamos entender que se hacen normas, pero siguen siendo buenas prácticas. La diferencia es que en la contabilidad financiera tiene estos estándares internacionales, ¿no? Te dicen cómo determinarlo, cómo calcularlo, cómo presentarlo. Esos criterios son estándar, ¿no? Por eso es que buscamos la comparabilidad. Entonces, si la contabilidad de gestión o toda esa información que se incluye toma como base las cifras de los estados financieros y estos van a cambiar, ojo, no es que con la NIF 18 vas a tener más utilidad o menos utilidad, lo que ya va a seguir siendo la misma, sino que ahora cómo es que vas a ir mostrando esos resultados. Entonces, cómo
ahora vas a tener una línea que diga resultado operativo, ¿no? Ahora vas a tener ingresos y gastos mostrados por operación, inversión y financiamiento. Definitivamente que eso, al ser base para contabilidad y gestión, pues va a tener un impacto, ¿no? Sí va a cambiar. Alice, yo te cuento, mira, nosotros tenemos un departamento, que es el Departamento de Ciencias Económicas Empresariales, y la Escuela de Contabilidad pertenece a ese departamento, pero también tenemos otra escuela, que es la Escuela de Administración. Entonces, esto también nos van a escuchar, este podcast y esta información también la van a consumir los alumnos de administración. Entonces, yo me pongo en el lugar de un muchacho de administración o algún administrador y dirá, ¿por qué es importante la presentación y el agrupamiento, esa agrupación que hacen? ¿En qué distorsiona la información o en qué dificulta la comparabilidad? ¿Nos podrías explicar qué pasaba con esas agrupaciones y por qué es que ahora esta NIF 18, el tercer componente o el tercer gran cambio es la orientación para dictar cierta orientación o ciertos lineamientos para agrupar partidas del estado de resultados? Sí, particularmente hacía un análisis también de la lógica del porqué de estos cambios, además de lo que ya se ha publicado, ¿no? Entonces, si el primer símil que observamos es con la NIF 7, el estado de flujos efectivo, entonces iba un poco entendiendo el objetivo de este estado financiero, ¿no? Cuando nosotros damos lectura a un estado de flujos efectivo, pues podemos determinar, observar cuáles son aquellos flujos de caja que han derivado de las actividades propias del negocio, ¿no? Oye, si soy una empresa comercial, flujos de caja por el cobro de ventas, pagos a proveedores, pago de impuestos, pago de personal, etcétera, ¿no? Quiero también saber cuál es mi flujo de caja que he obtenido o se ha destinado a mis actividades de inversión, ¿no? Y también lo mismo para el caso de las actividades de financiamiento. De tal manera que un usuario, cuando revisa el subtotal de los flujos de operación por las actividades de operación, pues está observando cuál es el flujo de caja generado por el core business, ¿no? Generado por las actividades a las que se dedica la organización. Y a es donde siempre la dirección, la gerencia le pone el ojo, ¿no? Porque a esto nos dedicamos, ¿no? Claro, también quieren saber, oye, cuál ha sido el resultado del área de inversiones, porque mira, recién desde este año tenemos un área de inversiones donde está rentabilizando el exceso disponible que tenemos, ¿no? Y bueno, también observamos pues esas fuentes de financiamiento y cómo vamos retribuyendo, ¿no? Pero definitivamente que el flujo de las actividades de operación es base para toma de decisiones importantes, ¿no? Y como decíamos también hace un rato, esta línea sirve también para hacer cálculos financieros, como por ejemplo valorar un negocio, ¿no? Con base en los flujos de caja futuros y traídos a valor presente. Entonces, entendiendo la importancia de este estado financiero, es que lo llevo para el estado de resultados y tiene la misma función, ¿no? Porque al final los flujos de caja son resultados, o mejor dicho, esos flujos de caja son producto de los resultados, son producto de los ingresos, son producto de los gastos. Entonces, ahora cuando la norma te dice, oye, voy a establecer requerimientos claros de cómo debes mostrar el detalle, ¿no? De aquellas transacciones que forman parte de los ingresos y gastos de operación, pues, oye, el usuario va a poder saber que no solo se dedica, o mejor dicho, que sus resultados no solo provienen de la compra y venta de mercadería, sino también provienen de otras actividades, ¿no? Uh-huh. Y eso al final, ¿qué ofrece? Pues que el usuario no solo le ponga el ojo pues, a esa actividad del 100% de los ingresos, la que me tiene el 60%, pero también en las otras, que tiene el 40%. Entonces, al final, el crecimiento de la entidad podría ser ya no vertical, es decir, dependiendo de la operación que pensamos que es la más importante, sino también de forma horizontal, ¿no? Y hacer crecer, y por qué no, denominarlas también otras líneas de negocio, ¿no? Entonces yo creo que va por ese lado, ¿no? Va por el lado finalmente de que el usuario
tenga más información, tenga información clara y sobre todo le expanda el conocimiento o la expectativa de lo que actualmente tiene respecto a un negocio, ¿no? Uh-huh. Tú nos has informado algo súper interesante, Alex. Has dicho que este es el resultado de un análisis, estudio de 100 empresas, creo que mencionaste, ¿verdad? Y en el lanzamiento de esta NIS 18 también decían que habían detectado 9 maneras de determinar o detectar o calcular los resultados de operación. Entonces, ¿tú nos podrías ilustrar un poco por qué ocurrió o cómo o qué componentes incluían, qué componentes, claro, no las 9, ¿no? Pero por ahí alguna empresa, qué componentes incluía y qué componentes no incluía que debía de haber incluido o los pasaba para otro resultado, otra partida? Sí, la investigación o el estudio que hace el IASB está enfocado a identificar cómo las empresas mostraban su resultado operativo, ¿no? Y es que al no existir una definición en la NIC 1 de cómo se obtiene y cómo se presenta el resultado operativo, pues nuevamente, ¿no?, a discreción de cada entidad, ¿no? Entonces, el resultado, como bien lo comentas, arrojaba que más del 50% de estas empresas mostraba un resultado operativo de distintas maneras, ¿no? Hasta 9 formas de mostrar ese resultado operativo. Y claro, al momento de hacer la comparabilidad, pues uno se limitaba, ¿no? Ahora, pues la NIS 18, como se mencionaba, uno de los principales cambios es que requiere que nosotros, al momento de presentar el estado de resultados, clasifiquemos los ingresos y gastos, ¿no?, por operación. De tal manera que, al saber cuáles son esos ingresos y gastos de operación, vamos a poder obtener el resultado operativo, ¿no?, de una forma uniforme, ¿no?, porque ya la misma norma te está diciendo, oye, tienes que clasificar tus ingresos y gastos por operación, ¿no? Insisto en la parte del símil o la relación directa que tiene con el estado de flujos de efectivo, porque va a poder ser más transparente la comparación de los ingresos operativos con el flujo de caja operativo. Y esto va a permitir que el usuario ya no crea que todo lo que tenga de ingreso en el estado de resultado es un ingreso del flujo de caja. Porque eso es lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Uno dice, oye, ¿cómo tengo unos ingresos de 1 millón de soles, pero en mi flujo de caja tengo 100.000 soles, ¿no? Y eso es lo que el usuario, el empresario, no lo entiende. Cuando nosotros empezamos a explicar, no, sino que el devengado, lo percibido, ya lo confundimos, ¿no? En cambio ahora va a poder comparar, oye, sí, mi resultado operativo que está en el estado de resultados no necesariamente es el mismo que está mi flujo operativo que está en el estado de flujos efectivos, ¿no? Entonces, como vemos, todas estas son las bondades que o las ventajas o beneficios que va a generar la entrada en vigor de esta norma, ¿no? Y Alex, ¿qué consejo le darías tú a los contadores actualmente para la adopción de esta norma? ¿Cómo se tendrían que preparar? Una recomendación sería que le demos también importancia, así como le damos al registro contable, en la preparación y presentación de los estados financieros, ¿no? Y solo quizá para complementar esta práctica, vemos a veces estados financieros de empresas que son 3 o 4 páginas, ¿no?, donde se coloca únicamente el estado de situación financiera, el estado de resultados y quizá el estado de cambios en el patrimonio, y muy pocas el estado de flujo efectivo, y mucho menos todavía notas en los estados financieros. La contabilidad puede estar bien, ¿no?, aplicando las normas, etcétera, pero tenemos que darle también esa misma importancia al producto final, que son los estados financieros, los primarios y las notas a los estados financieros, ¿no? Esa sería la primera recomendación. Y quizá como consejo, recuerden que las normas salen en 3 partes, ¿no? La parte A, que es la literatura de la norma como tal; la parte B, que
incluye ejemplos ilustrativos, y la parte C, que son los fundamentos de las conclusiones, que es toda esa deliberación, todo ese análisis doctrinario que realizan los miembros del IASB para finalmente establecer los párrafos, ¿no?, que están en la norma. Entonces, tenemos la norma, tenemos ejemplos ilustrativos, entonces podemos ir revisando todos esos ejemplos, que como decíamos, hay también ejemplos por sectores, ¿no? De tal manera que hay bastante materia prima para poder replegarlo en cada una de nuestras empresas, ¿no? A veces, claro, sale una nueva norma, nos alarmamos, ¿no?, y ya pensamos a lo mejor en llamar al consultor, ¿no? Pero, oye, en realidad esta es una norma no de contabilidad, sino es una norma de presentación. Entonces, tengo todas las herramientas, como decíamos, tengo todas las guías, toda la ayuda que me proporciona el IASB, y que, sin ninguna duda, destinándole el tiempo también adecuado, podríamos implementarlo sin ningún problema y de mejor manera en cada una de nuestras empresas, ¿no? Gracias, Alex. Alex, tú vas a ser profesor en la maestría de gestión tributaria de la Universidad Católica San Pablo, y todo el mundo conoce ya tu amplio recorrido profesional y las capacitaciones que has tenido. ¿Por qué consideras que es importante hacer una maestría? Y también te pido que extiendas la invitación a las personas que están interesadas en estudiar esta maestría. ¿Y por qué tú consideras que es importante que en una maestría de gestión tributaria se toquen normas de información financiera, que esté un curso o 2 cursos de IFRS? Sí, bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Católica San Pablo por la invitación a formar parte de la plana docente de esta maestría en gestión tributaria, que está próximo ya a iniciarse. Segundo, es importante estudiar una maestría porque vamos a entrar en un escenario, vamos a entrar en espacios donde hay otros colegas que tienen también distintos años de experiencia en distintos rubros. Así que el networking que se genera en estos espacios es importante, ¿no? Quizá por ahí pueda estar el contacto que necesitas para tu próximo trabajo, quizás ahí está el contacto que necesitas para tu próximo emprendimiento a nivel profesional o a nivel empresarial, etcétera, ¿no? Además que siempre en las maestrías o en los estudios de posgrado, el objetivo es complementar todas esas habilidades que has desarrollado en la universidad y que vienes desarrollando también en la práctica, pero sobre todo información actualizada, ¿no? Además, es importante porque vamos a poder ver más allá de lo que normalmente vemos en el día a día, ¿no? A veces podemos estar concentrados en una única actividad, pero cuando vamos a una maestría, pues los temas que se imparten y con la experiencia que se va compartiendo de los otros colegas, pues vamos viendo más allá de lo que nos toca, ¿no? Y respecto a la importancia de incluir los temas de NIF dentro de esta maestría de gestión tributaria, considero que va por el lado de que primero está la contabilidad y luego está la tributación, ¿no? Debemos ya convencernos de que la labor de las áreas contables, o gerencias contables o unidades contables en general, ¿no?, entre otras importantes, hay 2. Una es preparar tu información financiera, llevar tu contabilidad de acuerdo a los estándares internacionales, de acuerdo a las NIF, y otra obligación es la de los cumplimientos tributarios, ¿no? Todo lo que la administración tributaria, de acuerdo a sus leyes, reglamentos, establece, ¿no? Declaraciones mensuales, declaraciones anuales, libros, registros tributarios, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando, entre otras, como decíamos, de 2 obligaciones que son distintas, que se relacionan sí, pero ambas tienen objetivos distintos. Las normas internacionales prescriben todo lo que yo necesito saber para preparar y presentar estados financieros. Las normas tributarias para hacer determinación de impuestos. Pero es que yo no voy a determinar impuestos si es que no hay un resultado, y ese resultado se obtiene de acuerdo a las normas internacionales. Entonces, si entendemos y nos convencemos de que el ejercicio es de esa manera,
Entonces, oye, no podemos desligar la parte tributaria de lo que de cómo se lleva la contabilidad, ¿no? Entonces, es importante que ese especialista o ese maestrante en gestión tributaria, ¿no? Próximamente magíster en gestión tributaria, pues conozca esa lógica, esos tratamientos que existen, porque, para poner un solo ejemplo, ¿no? A veces te preguntan, oye, ¿has analizado bien tus adiciones y deducciones? Sí, aplicando la norma tributaria, pero claro, ha tenido que estar registrado ese gasto, ese ingreso en los estados financieros, entonces hay que entender cómo se han reconocido esos gastos, esos ingresos en los estados financieros, ¿no? Así que definitivamente que no puede faltar el curso de normas internacionales de información financiera, pues en una maestría especializada como es la de gestión tributaria, ¿no? Gracias, Alex. Muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente ha sido muy enriquecedora esta entrevista, esta conversación. Definitivamente hemos aprendido un montón. Muchas cosas nos esperan. La NIF 18 va a marcar un paso significativo hacia la información financiera para que sea más transparente, para que sea útil, como tú bien dijiste, comparativa, ¿no? Tanto para la comunidad contable como también para la amplia gama de usuarios de los estados financieros y de toda la normatividad contable. Muchísimas gracias, Alex. Ha sido un gusto tenerte en este espacio. No, al contrario, las gracias a ti, Giovanna, y nuevamente las gracias a la Universidad Católica San Pablo.